Bienvenidos a Lecturas de Aullido, un espacio donde la literatura nos invita a detener el tiempo. Hoy les voy a leer dos obras que, aunque distintas, comparten algo en común. Nos enfrentan a nuestros miedos más profundos. En 1984, ese miedo es la vigilancia y la pérdida de la libertad. En La casa embrujada es el eco invisible de lo que permanece más allá de la vida. Prepárense para un viaje donde la palabra será la brújula y la imaginación nuestro refugio. Empezamos con una obra que es más que un libro, es una advertencia. George Orwell, con 1984, nos arrastra a un mundo donde el poder controla no solo los actos, sino también los propios pensamientos. En este primer capítulo conoceremos a nuestro protagonista Winston Smith, un hombre común que se atreve a dudar en un universo donde hasta la propia duda es un delito. Capítulo 1 de 1984 de George Orwell. Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho, en su esfuerzo por burlar el molesto viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las Casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en un interior, estaba pegado en la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de 1 metro de anchura. La cara de un hombre de unos 45 años, con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia y en esta época la corriente se cortaba durante las horas de día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. Winston, que tenía que subir a un 7º piso, con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decía en palabras al pie de la imagen. Dentro del piso, una voz llena leía una lista de números que tenían algo que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de espejo empañado que formaba parte de la superficie de la pared situada a la derecha. Winston hizo funcionar su regulador y la voz disminuyó de volumen, aunque las palabras seguían distinguiéndose. El instrumento, llamado telepantalla, podía ser amortiguado, pero no había manera de cerrarlo o apagarlo completamente. Winston fue hacia la ventana. Una figura pequeña y frágil, cuya delgadez resultaba realzada por el mono azul, uniforme del partido. Tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida por un jabón malo, las romas hojas de afeitar y el frío de un invierno que acababa de terminar. Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espirales, y aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente azul, nada parecía tener color a no ser los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de esos cartelones. El gran hermano te vigila, decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. En la calle, en línea vertical con aquel, había otro cartel roto por un pico, que flameaba espasmódicamente azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra, INGSOC. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados, se quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo.
era de la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. A la espalda de Winston, la voz de la telepantalla seguía murmurando datos sobre el hierro y el cumplimiento del 9º plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato. Además, mientras permanecía dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los vigilaran todos a la vez, pero, desde luego, podían intervenir la línea de usted cada vez que se les antojara. Tenía usted que vivir, y en esto el hábito se convertía en un instinto, con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. Winston se mantuvo de espaldas a la telepantalla. Así era más seguro, aunque, como él sabía muy bien, incluso una espalda podía ser reveladora. A 1 kilómetro de distancia, el Ministerio de la Verdad, donde trabajaba Winston, se elevaba inmenso y blanco sobre el sombrío paisaje. Esto es Londres, pensó con una sensación vaga de disgusto. Londres, principal ciudad de la Franja Aérea 1, que era a su vez la tercera de las provincias más pobladas de Oceanía. Trató de exprimirse de la memoria algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido siempre así. Hubo siempre estas vistas de decrépitas casas decimonónicas con los costados revertidos de madera, las ventanas tapadas con cartón, los techos remendados con planchas de zinc acanalado y trozos sueltos de tapias de antiguos jardines, y los lugares bombardeados cuyos restos de yeso y cemento revoloteaban pulverizados en el aire y en el césped amontonado, y los lugares donde las bombas habían abierto claros de mayor extensión y habían surgido en ellos sórdidas colonias de chozas de madera que parecían gallineros. Pero era inútil, no podía recordarlo. Nada le quedaba de su infancia excepto una serie de cuadros brillantemente iluminados y sin fondo, que en su mayoría le resultaban inteligibles. El Ministerio de la Verdad, que en neolengua, la lengua oficial de Oceanía, se le llamaba el Nínive, era diferente, hasta un extremo asombroso, de cualquier otro objeto que se presentara a la vista. Era una enorme estructura piramidal de cemento armado y blanco y reluciente, que se elevaba, terraza tras terraza, a unos 300 metros de altura. Desde donde Winston se hallaba, podía leerse, adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma, las 3 consignas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3000 habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. En Londres solo había otros 3 edificios del mismo aspecto y tamaño. Estos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores que desde el techo de las casas de la Victoria se podían distinguir a la vez los 4 edificios. En ellos estaban instalados los 4 ministerios entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, para los asuntos de la guerra. El Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en neolengua son los siguientes: Nínive, Nínipax, Ninimor y Mininantia. El Ministerio del Amor era terrorífico. No tenía ventanas en absoluto. Winston nunca había estado dentro del Minimor. Ni siquiera se había acercado a medio kilómetro de él. Era imposible entrar allí a no ser por un asunto oficial, y en ese caso había que pasar por un laberinto de caminos rodeados de alambre espinoso, puertas de acero y ocultos nidos de ametralladoras. Incluso las calles que conducían a sus salidas extremas
Estaban muy vigiladas por guardias con caras de gorila y uniformes negros, armados con porras. Winston se dio la vuelta de pronto. Había adquirido su rostro instantáneamente la expresión de tranquilo optimismo que era prudente llevar al enfrentarse con la telepantalla. Cruzó la habitación hacia la diminuta cocina. Por haber salido del ministerio a esta hora, tuvo que renunciar a almorzar en la cantina, y enseguida comprobó que no le quedaban víveres en la cocina, a no ser un mendrugo de pan muy oscuro que debía guardar para el desayuno del día siguiente. Tomó de un estante una botella de un líquido incoloro con una sencilla etiqueta que decía Ginebra de la Victoria. Aquello olía a medicina, algo así como el espíritu de arroz chino. Winston se sirvió una tacita. Se preparó los nervios para el choque y se lo tragó de golpe como si se lo hubieran recetado. Al momento, se le volvió roja la cara y los ojos empezaron a llorarle. Este líquido era como ácido nítrico. Además, al tragarlo, se tenía la misma sensación que si le dieran a uno un golpe en la nuca con una porra de goma. Sin embargo, unos segundos después, desaparecía la incandescencia del vientre y el mundo empezaba a resultar más alegre. Winston sacó un cigarrillo de una cajetilla sobre la cual se leía Cigarrillos de la Victoria, y como lo tenía agarrado verticalmente por distracción, se le vació en el suelo. Con el próximo pitillo tuvo ya cuidado y el tabaco no se le salió. Volvió al cuarto de estar y se sentó ante una mesita situada a la izquierda de la telepantalla. Del cajón sacó un portaplumas, un tintero y un grueso libro en blanco en tamaño 1/4, con el lomo rojo y cuyas tapas de cartón imitaban el mármol. Por alguna razón la telepantalla del cuarto de estar se encontraba en una posición insólita. En vez de hallarse colocada, como era normal, en la pared del fondo, desde donde podría dominar toda la habitación, estaba en la pared más larga, frente a la ventana. A un lado de ella había una alcoba que apenas tenía fondo, en la que se había instalado ahora Winston. Era un hueco que, al ser construido el edificio, había sido calculado seguramente para alacena o biblioteca. Sentado en aquel hueco y situándose lo más dentro posible, Winston podía mantenerse fuera del alcance de la telepantalla en cuanto a la visibilidad, ya que no podía evitar que oyeran sus ruidos. En parte fue la misma distribución insólita del cuarto lo que le introdujo a lo que ahora se disponía a hacer. Pero también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro excepcionalmente bello, su papel, suave y cremoso, un poco amarillento por el paso del tiempo, por lo menos hace 40 años que no se fabricaba. Sin embargo, Winston suponía que el libro tenía muchos años más. Lo había visto en el escaparate de un establecimiento de compraventa en un barrio miserable de la ciudad. No recordaba exactamente en qué barrio había sido. Y en el mismísimo instante en que lo vio, sintió un irreprimible deseo de poseerlo. Los miembros del partido no deben entrar en las tiendas corrientes. A esto se le llamaba, en tono de severa censura, traficar en el mercado libre. Pero no se acataba rigurosamente esta prohibición porque había varios objetos, como cordones para los zapatos y hojas de afeitar, que era imposible adquirir de otra manera. Winston, antes de entrar en la tienda, había mirado en ambas direcciones de la calle para asegurarse de que no venía nadie, y, en pocos minutos, adquirió el libro por $2.50. En aquel momento no sabía exactamente para qué deseaba el libro. Sintiéndose culpable, se lo había llevado a su casa, guardado en su cartera de mano. Aunque estuviera en blanco, era comprometido guardar aquel libro. Lo que ahora se disponía a hacer Winston era abrir su diario. Esto no se consideraba ilegal. En realidad, nada era ilegal, ya que no existían leyes. Pero si lo detenían, podía estar seguro de que lo condenarían a muerte, o por lo menos a 25 años de trabajos forzados. Winston puso un plumín en el portaplumas y lo chupó primero para quitarle la grasa. La pluma era ya un instrumento arcaico. Se usaba rarísimas veces, ni siquiera para firmar, pero él se había procurado una, furtivamente y con mucha dificultad, simplemente porque tenía la sensación de que el bello papel cremoso merecía una pluma de verdad en vez de ser rascado con un lápiz tinta. Pero lo malo era que no estaba acostumbrado a escribir a mano. Aparte de las notas muy breves, lo corriente era dictárselo todo al hable-escribe, totalmente inadecuado para las circunstancias actuales.
Mojó la pluma en la tinta y luego dudó unos instantes. En esos instantes se le había producido un ruido que podía delatarle. En acto trascendental, decisivo, era marcar el papel. En una letra pequeña e inhábil escribió: 4 de abril de 1984. Se echó hacia atrás en la silla. Estaba absolutamente desconcertado. Lo primero que no sabía con certeza era si aquel era de verdad el año de 1984. Desde luego, la fecha había de ser aquella muy aproximadamente, puesto que él había nacido en 1944 o en 1945, según creía. Pero cualquiera va a saber hoy en qué año vive, se decía Winston. Y se le ocurrió de pronto preguntarse, ¿para qué estaba escribiendo este diario? ¿Para el futuro? ¿Para los que aún no habían nacido? Su mente se posó durante unos momentos en la fecha que había escrito en la cabecera, y luego se le presentó, sobresaltándose terriblemente, la palabra neolingüística doble pensar. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que se proponía hacer. ¿Cómo iba a comunicar con el futuro? Esto era imposible por su misma naturaleza. Una de dos: o el futuro se parecía al presente, y entonces no le harían ningún caso, o sería una cosa distinta, y en tal caso, lo que él dijera carecería de todo sentido para dicho futuro. Durante algún tiempo permaneció contemplando estúpidamente el papel. La telepantalla transmitía ahora estridente música militar. Es curioso, Winston no solo parecía haber perdido la facultad de expresarse, sino haber olvidado de qué iba a ocuparse. Por espacio de varias semanas se había estado preparando para este momento, y no se le había ocurrido pensar que realizar esa tarea se necesitará algo más que atrevimiento. El hecho mismo de expresarse por escrito, creía él, le sería muy fácil. Solo tenía que trasladar el papel, el interminable e inquieto monólogo que desde hacía muchos años venía corriéndole por la cabeza. Sin embargo, en este momento hasta el monólogo se le había olvidado por completo. Además, sus varices habían empezado a escocerle insoportablemente. No se atrevía a rascarse porque siempre que lo hacía se le inflamaba aquello. Transcurrían los segundos, y él solo tenía conciencia de la blancura del papel ante sus ojos, el absoluto vacío de esa blancura, el escozor de la piel sobre el tobillo, el estruendo de la música militar y una leve sensación de atontamiento producido por la ginebra. De repente empezó a escribir con gran rapidez, como si lo impulsara el pánico, dándose apenas cuenta de lo que escribía. Con su letrita infantil iba trazando líneas torcidas, y si primero empezó a comerse las mayúsculas, luego suprimió incluso los puntos. Escribió: 4 de abril de 1984. Anoche estuve en los flicks. Todas las películas eran de guerra. Había una muy buena de un barrio lleno de refugiados que lo bombardeaban no sé dónde del Mediterráneo. Al público lo divirtieron mucho los planos de un hombre muy gordo que intentaba escaparse nadando de un helicóptero que lo perseguía. Primero se le veía en el agua chapoteando como una tortuga. Luego lo veías por los visores de las ametralladoras del helicóptero. Luego se veía como si lo iban agujerando a tiros, y el agua a su alrededor se ponía toda roja. Y el gordo se hundía como si el agua le entrara por los agujeros que le habían hecho las balas. La gente se moría de risa cuando el gordo se iba hundiendo en el agua, y también una lancha salvavidas llenas de niños con un helicóptero que venía dando vueltas, y más vueltas. Había una mujer de edad madura, que bien podía ser una judía, y estaba sentada en la proa con un niño en los brazos que quizás tuviera unos 3 años. El niño chillaba con mucho pánico, metía la cabeza entre los pechos de la mujer y parecía que se quería esconder así, y la mujer lo rodeaba con los brazos y lo consolaba como si ella no estuviese también aterrada, y como si por tenerlo así en los brazos fuera a evitar que mataran al niño con las balas. Entonces va el helicóptero y tira una bomba de 20 kilos sobre el barco, y no queda ni una astilla de él. Que fue una explosión, pero qué magnífica. Y luego salía su primer plano maravilloso del brazo del niño subiendo por el aire. Yo creo que un helicóptero con su cámara debe haber seguido así por el aire, y la gente aplaudió muchísimo, pero una mujer que estaba entre los proletarios empezó a armar un escándalo terrible, chillando que no debían echar eso.
no debían echarlo delante de los niños, que no debían, hasta que la policía la sacó de allí a rastras. No creo que le pasara nada. A nadie le importa lo que dicen los proletarios. La reacción típica de los proletarios, y no se hace caso nunca. Winston dejó de escribir, en parte a que le daban calambres. No sabía por qué había soltado esa sarta de incongruencias, pero lo curioso era que mientras lo hacía, se le había aclarado otra faceta de su memoria hasta el punto de que ya se creía en condiciones de escribir lo que realmente había querido poner en su libro. Ahora se daba cuenta de que si había querido venir a casa a empezar su diario precisamente hoy, era a causa de este otro incidente. Había ocurrido aquella misma mañana en el ministerio, si es que algo de tal vaguedad podía haber ocurrido. Cerca de las 11:01, en el departamento de registro donde trabaja Winston, sacaba las sillas de las cabinas y las agrupaban en el centro del vestíbulo, frente a la gran telepantalla, preparándose para los 2 minutos de odio. Winston acababa de sentarse en su sitio, en una de las filas de en medio, cuando entraron dos personas a quienes él conocía de vista, pero con las cuales nunca había hablado. Una de estas personas era una muchacha con la que se había encontrado frecuentemente en los pasillos. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el departamento de novela. Probablemente ya que él la había visto algunas veces con las manos grasientas y llevando paquetes de composición de imprenta. Tendría alguna labor mecánica en alguna de las máquinas de escribir novelas. Era una joven de aspecto audaz, de unos 27 años, con espeso cabello negro, cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Llevaba el mono ceñido por una estrecha faja roja que le daba varias veces la vuelta a la cintura, realzando así la atractiva forma de sus caderas. Y ese cinturón era el emblema de la Liga Juvenil Anti-Sex. A Winston le produjo una sensación desagradable desde el primer momento en que la vio, y sabía la razón de este mal afecto: la atmósfera de los campos de hockey y las duchas frías, de excursiones colectivas y el aire general de higiene mental que trascendía en ella. En realidad, a Winston le molestaba casi todas las mujeres, y especialmente las jóvenes y bonitas, porque eran siempre las mujeres, y sobre todo las jóvenes, los más fanáticos del partido, las que se tragaban todos los eslogans de propaganda, y abundaban entre ellas las espías aficionadas, y las que mostraban demasiada curiosidad por lo heterodoxo de los demás. Pero esta muchacha determinada le había dado la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Una vez que se cruzaron en el corredor, la joven le dirigió una rápida mirada oblicua que por unos momentos dejó aterrado a Winston. Incluso se le había ocurrido que podía ser parte de un agente de la policía del pensamiento. No era, desde luego, muy probable. Sin embargo, Winston siguió sintiendo una intranquilidad muy especial cada vez que la muchacha se hallaba cerca de él. Una mezcla de miedo y hostilidad. La otra persona era un hombre llamado O'Brien, miembro del partido interior y titular de un cargo tan remoto e importante, que Winston tenía una idea muy confusa de qué se trataba. Un rápido murmullo pasó por el grupo ya instalado en las sillas cuando vieron acercarse el mono negro de un miembro del partido interior. O'Brien era un hombre corpulento, con un ancho cuello y un rostro vasto, brutal y sin embargo rebosante de buen humor. A pesar de su formidable aspecto, sus modales eran bastante agradables. Solía ajustarse las gafas con un gesto que tranquilizaba a sus interlocutores, un gesto que tenía algo de civilizado, y esto era sorprendente tratándose de algo tan leve. Ese gesto, si alguien hubiera sido capaz de pensar así todavía, podía haber recordado un aristócrata del siglo XVI ofreciendo rapé en su cajita. Winston había visto a O'Brien quizás solo una docena de veces en otros tantos años. Se sentía fuertemente atraído por él, y no solo porque le intrigaba el constante entre los delicados modales de O'Brien y su aspecto de campeón de lucha libre, sino mucho más por una convicción secreta, que quizás ni siquiera fuera una convicción, sino solo una esperanza, de que la ortodoxia política de O'Brien no era perfecta. Algo había en su cara que le impulsaba a uno a sospecharlo irresistiblemente, y quizás no fuera ni siquiera heterodoxia lo que estaba escrito en su rostro, sino sencillamente inteligencia.
pero de todos modos su aspecto era el de una persona a la cual se le podía hablar si de algún modo se pudiera eludir la telepantalla y llevarlo aparte. Winston no había hecho nunca el menor esfuerzo para comprobar su sospecha, y es que, en verdad, no había manera de hacerlo. En este momento, O'Brien miró su reloj de pulsera, y, al ver que eran las 11:01, seguramente decidió quedarse en el departamento de registro hasta que pasaran los 2 minutos de odio. Tomó asiento en la misma fila que Winston, separado de él por 2 sillas. Una mujer bajita y de cabello de color arena, que trabajaba en la cabina vecina a la de Winston, se instaló entre ellos. La muchacha del cabello negro se sentó detrás de Winston. Un momento después se escuchó un espantoso chirrido, como de una monstruosa máquina sin engrasar, ruido que procedía de la gran telepantalla situada al fondo de la habitación. Era un ruido que le hacía rechinar a uno los dientes y que ponía los pelos de punta. Había empezado el odio. Como de costumbre, apareció en la pantalla el rostro de Manuel Goldstein, el enemigo del pueblo. Del público salieron aquí y allá fuertes silbidos. La mujer de pelo arenoso dio un chillido mezcla de miedo y mezcla de asco. Goldstein era el renegado que desde hacía mucho tiempo, nadie recordaba cuánto tiempo, había sido una de las figuras principales del partido, casi con la misma importancia que el Gran Hermano, y luego se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias. Había sido condenado a muerte y se había escapado misteriosamente, desapareciendo para siempre. Los programas de los 2 minutos de odio variaban cada día, pero ninguno de ellos dejaba de ser Goldstein el protagonista. Era el traidor por excelencia, el que antes, y más que nadie, había manchado la pureza del partido. Todos los subsiguientes crímenes contra el partido, todos los actos de sabotaje, herejías, desviaciones y traiciones de toda clase procedían directamente de sus enseñanzas. En cierto modo, seguía vivo y conspirando. Quizás se encontrara en algún lugar enemigo, a sueldo de sus amos extranjeros, e incluso era posible que, como se rumoreaba alguna vez, estuviera escondido en algún sitio de la propia Oceanía. El diafragma de Winston se encogió. Nunca podía ver la cara de Goldstein sin experimentar una penosa mezcla de emociones. Era un rostro judío, delgado, con una aureola de pelo blanco y una barbita de chivo. Una cara inteligente que tenía, sin embargo, algo de despreciable, y una especie de tontería senil que se le presentaba a su larga nariz, a cuyo extremo se sostenían en difícil equilibrio unas gafas. Parecía el rostro de una oveja, y su misma voz tenía algo de ovejuna. Goldstein pronunciaba su habitual discurso en el que atacaba venerosamente las doctrinas del partido, un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño podía darse cuenta de que sus acusaciones no se tenían de pie, y sin embargo, lo bastante plausible para que uno pudiera alarmarse y no fueran a dejarse influir por las insidias algunas personas ignorantes. Insultaba al Gran Hermano, acusaba al partido de ejercer una dictadura y pedía que se firmara inmediatamente la paz con Eurasia. Abogaba por la libertad de palabra, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento, gritando histéricamente que la revolución había sido traicionada. Y todo esto a una rapidez asombrosa que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores del partido, e incluso utilizando palabras de neolengua, quizás con más palabras neolingüísticas de las que solían emplear los miembros del partido en la vida corriente. Y mientras gritaba, por detrás de él desfilaban interminables columnas del ejército de Eurasia, para que nadie interpretase como una simple palabrería la oculta maldad de las frases de Goldstein. Aparecían en la pantalla filas y más filas de forzudos soldados, con impasibles rostros asiáticos. Se acercaban a primer término y desaparecían. El sordo y rítmico clap-clap de las botas militares formaba el contrapunto de la hiriente voz de Goldstein. Antes de que el odio hubiera durado 30 segundos, la mitad de los espectadores lanzaba incontenibles exclamaciones de rabia. La satisfecha y ovejuna faz del enemigo y el terrorífico poder del ejército que desfilaba a sus espaldas era demasiado para que nadie pudiera resistirlo indiferente. Además, solo con ver a Goldstein o pensar en él surgían el miedo y la ira automáticamente. Era él un objeto de odio más constante que Eurasia o que Asia Oriental.
ya que cuando Oceanía estaba en guerra con alguna de estas potencias, solía hallarse en paz con la otra. Pero lo extraño era que, a pesar de ser Wallenstein el blanco de todos los odios y de que todos lo despreciaban, a pesar de que apenas pasaba día, y cada día ocurría esto bastantes veces, sin que sus teorías fueran refutadas, aplastadas, ridiculizadas en la telepantalla, en las tribunas públicas, en los periódicos y en los libros. A pesar de todo ello, su influencia parecía disminuir. Siempre había nuevos incautos dispuestos a dejarse engañar por él. No pasaba ni un solo día sin que espías y saboteadores que trabajaban siguiendo sus instrucciones fueran atrapados por la policía del pensamiento. Era el jefe supremo de un inmenso ejército que actuaba en la sombra, una subterránea red de conspiraciones que proponían derribar al Estado. Se suponía que esta organización se llamaba la Hermandad, y también se rumoreaba que existía un libro terrible, comprendido de todas las herejías, del cual era su autor Goldstein, y que circulaba clandestinamente. Era un libro sin título. La gente se refería a él llamándole sencillamente el libro, pero de estas cosas solo era posible enterarse por vagos rumores. Los miembros corrientes del partido no hablaban jamás de la hermandad ni del libro si tenían manera de evitarlo. En su segundo minuto, el odio llegó al frenesí. Los espectadores saltaban y gritaban enfurecidos, tratando de apagar con sus gritos la perforante voz que salía de la pantalla. La mujer del cabello de color de arena se había puesto el rojo vivo, y abría y cerraba la boca como un pez al que le acababan de dejar en tierra. Incluso O'Brien tenía la cara congestionada. Estaba sentado muy rígido, y respiraba con su poderoso pecho como si estuviera resistiendo la presión de una gigantesca ola. La joven sentada exactamente detrás de Winston, aquella morena, había empezado a gritar «¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo!» y de pronto, tomando un pesado diccionario de neolengua, lo arrojó a la pantalla. El diccionario le dio a Goldstein en la nariz y rebotó, pero la voz continuó inexorable. En un momento de lucidez, descubrió Winston que estaba chillando histéricamente como los demás, y dando fuertes patadas con los talones contra los palos de su propia silla. Lo horrible de los 2 minutos de odio no era el que cada uno tuviera que desempeñar allí un papel, sino al contrario, que era absolutamente imposible evitar la participación, porque era uno arrastrado irremediablemente. A los 30 segundos no hacía falta fingir. Un éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un martillo, parecía recorrer a todos los presentes como una corriente eléctrica, convirtiéndole a uno, incluso contra su voluntad, en un loco gesticulador y vociferante. Y sin embargo, la rabia que se sentía era una emoción abstracta e indirecta que podía aplicarse a uno u otro objeto como la llama de una lámpara de soldadura autógena. Así, en un momento determinado, el odio de Winston no se dirigía contra Goldstein, sino contra el propio Gran Hermano, contra el partido y contra la policía del pensamiento. Y entonces, su corazón estaba de parte del solitario e insultado hereje de la pantalla, único guardián de la verdad y de la cordura en un mundo de mentiras. Pero al instante siguiente, se hallaba identificado por completo con la gente que le rodeaba, y le parecía verdad todo lo que decían de Goldstein. Entonces, su odio contra el Gran Hermano se transformaba en adoración, y el Gran Hermano se elevaba como una invencible torre, como una valiente roca capaz de resistir los ataques de las hordas asiáticas. Y Goldstein, a pesar de su aislamiento, de su desamparo y de la duda que flotaba sobre su existencia misma, aparecía como un siniestro brujo capaz de acabar con la civilización entera tan solo con el poder de su voz. E incluso era posible, en ciertos momentos, desviar el odio en una u otra dirección mediante un esfuerzo de voluntad. De pronto, por un esfuerzo semejante al que nos permite separar de la almohada la cabeza para huir de una pesadilla, Winston conseguía trasladar su odio a la muchacha que se encontraba detrás de él. Por su mente pasaban como ráfagas bellas y deslumbrantes alucinaciones. Darle latigazos con una porra de goma hasta matarla. La ataría desnuda en un piquete y la atravesaría con flechas como a San Sebastián. La torturaría y en el momento del clímax le cortaría la garganta. Sin embargo, se dio cuenta mejor que antes de por qué la odiaba. La odiaba porque era joven y bonita y asexuada, porque quería irse a la cama con ella y no lo haría nunca, porque alrededor de su dulce y cimbreante cintura, que parecía pedir que la rodearan con el brazo, no había más que una odiosa banda roja,
agresivo símbolo de castidad. El odio alcanzó su punto de máxima exaltación. La voz de Goldstain se había convertido en un auténtico balido ovejuno, y su rostro, que había llegado a ser el de una oveja, se transformó en la cara de un soldado de Eurasia, el cual parecía avanzar, enorme y terrible, sobre los espectadores, disparando atronadoramente su fusil ametralladora. Enteramente parecía salirse de la pantalla, hasta tal punto que muchos de los presentes se echaban hacia atrás de sus asientos. Pero en el mismo instante, produciendo con ello un hondo suspiro de alivio en todos, la amenazadora figura se fundía para que surgiera en lugar del rostro del Gran Hermano, con su negra cabellera y sus grandes bigotes negros, un rostro rebosante de poder y de misericordiosa calma, y tan grande que llenaba casi la pantalla. Nadie oía lo que el gran camarada estaba diciendo, eran solo unas cuantas palabras para animarlos, esas palabras que suelen decirse a las tropas en cualquier batalla. Y es que no es preciso entenderlas una por una, sino que influyen confianza por el simple hecho de ser pronunciadas. Entonces desapareció a su vez la monumental cara del Gran Hermano, y en su lugar aparecieron los 3 eslogan del partido en grandes letras. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Pero daba la impresión de un fenómeno óptico psicológico de que en el rostro del Gran Hermano persistía en la pantalla durante algunos segundos, como si el impacto que había producido en las retinas de los espectadores fuera demasiado intenso para borrarse inmediatamente. La mujer del cabello color arena se lanzó hacia adelante, agarrándose a la silla de la fila anterior, y luego, con un trémulo murmullo que sonaba algo así como «Mi Salvador», extendió los brazos hacia la pantalla. Después ocultó la cara entre sus manos. Sin duda, estaba rezando a su manera. Entonces, todo el grupo prorrumpió en un canto rítmico, lento y profundo. GH, 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 dejando gran pausa entre la G y la H. Era un canto monótono y salvaje, en cuyo fondo parecían oírse pisadas de pies desnudos y el batir de los tambores. Este canturreo duró unos 30 segundos. Era un estribillo que surgía en todas las ocasiones de gran emoción colectiva. En parte, era una especie de himno a la sabiduría y la majestad del Gran Hermano, pero, más aún, constituía aquello un procedimiento de autohipnosis, un modo deliberado de ahogar la conciencia mediante un ruido rítmico. A Winston parecía enfriársele las entrañas. En los 2 minutos de odio, no podía evitar que la oleada emotiva le arrastrase, pero este infrahumano canturreo GH, GH, GH siempre le llenaba de horror. Desde luego, se unía al coro. Esto era obligatorio. Controlar los verdaderos sentimientos y hacer lo mismo que hicieran los demás era una reacción natural, pero durante un par de segundos sus ojos podían haberlo delatado, y fue precisamente en esos instantes cuando ocurrió aquello a que él le había parecido significativo, si es que había ocurrido. Momentáneamente sorprendió la mirada de O'Brien. Este se había levantado, se había quitado las gafas, volviéndoselas a colocar en su delicado y característico gesto, pero durante una fracción de segundo se encontraron sus ojos con los de Winston, y éste supo, sí, lo supo, que O'Brien pensaba lo mismo que él. Un inconfundible mensaje se había cruzado entre ellos. Era como si sus 2 mentes se hubieran abierto, y sus pensamientos hubieran volado de la una a la otra a través de sus ojos. «Estoy contigo», parecía estarle diciendo O'Brien. «Sé en qué estás pensando. Conozco tu asco, tu odio, tu disgusto. Pero no te preocupes, estoy contigo». Y luego, la fugacísima comunicación se había interrumpido y la expresión de O'Brien volvió a ser tan inescrutable como la de todos los demás en la sala. Esto fue todo, y ya no estaba seguro de si había sucedido efectivamente. Tales incidentes nunca tenían consecuencias para Winston. Lo único que hacían era mantener viva en él la creencia o la esperanza de que otros, además de él, eran enemigos del partido. Quizás, después de todo, resultaran ciertos los rumores de extensas conspiraciones subterráneas. Quizás existiera de verdad la hermandad. Era imposible, a pesar de los continuos arrestos y las constantes confesiones y ejecuciones, estar seguro de que la hermandad no era sencillamente un mito. Algunos días lo creía Winston, otros no. No había pruebas, solo destellos que podían significar algo o no significar nada,
retazos de conversaciones oídas al pasar, algunas palabras garrapateadas en las paredes de los lavabos, y, alguna vez, al encontrarse dos desconocidos, ciertos movimientos de las manos que podían parecer señales de reconocimiento. Pero todo ello eran suposiciones que podían resultar totalmente falsas. Winston había vuelto a su cubículo sin mirar otra vez a O'Brien. Apenas cruzó por su mente la idea de continuar este momentáneo contacto. Hubiera sido extremadamente peligroso, incluso si hubiera sabido él cómo entablar esa relación. Durante 1 o 2 segundos se habían cruzado entre ellos una mirada equívoca, y eso era todo. Pero incluso así, se trataba de un acontecimiento memorable en el aislamiento casi hermético en que uno tenía que vivir. Winston se sacudió de encima estos pensamientos y tomó una posición más erguida en su silla. Se le escapó un erupto. La ginebra estaba haciendo su efecto. Volvieron a fijarse sus ojos en las páginas. Descubrió entonces que durante todo el tiempo que había estado recordando, no había dejado de escribir como una acción automática, y ya no era la inhábil escritura retorcida de antes. Su pluma se había deslizado voluptuosamente sobre el papel, imprimiendo en claras y letras grandes mayúsculas lo siguiente: abajo el gran hermano, abajo el gran hermano. Una y otra vez hasta llenar media página. No pude evitar un escalofrío de pánico. Era absurdo, ya que escribir aquellas palabras no era más peligroso que el acto inicial de abrir un diario. Pero, por un instante, estuvo tentado a romper las páginas ya escritas y abandonar su propósito inicial. Sin embargo, no lo hizo, porque sabía que era inútil. El hecho de escribir abajo el gran hermano o no escribirlo era completamente igual. Seguir con el diario o renunciar a escribirlo venía a ser lo mismo. La policía del pensamiento lo descubriría de todas maneras. Winston había cometido, seguiría habiendo cometido, aunque no hubiera llegado a posar la pluma sobre el papel, el crimen esencial que contenía en casi todos los demás. El crimen tal, es decir, el crimen mental, como lo llamaban. El crimen tal no podía ocultarse durante mucho tiempo. En ocasiones, se podían llegar a tenerlo oculto años enteros, pero antes o después descubrían a uno. Las detenciones ocurrían invariablemente por la noche. Se despertaba uno sobresaltado porque una mano le sacudía a uno el hombro, una linterna le enfocaba los ojos y un círculo de sombríos rostros aparecía en torno al lecho. En la mayoría de los casos no había proceso alguno ni se daba cuenta oficialmente de la detención. La gente desaparecía sencillamente y simplemente durante la noche. El nombre del individuo en cuestión desaparecería de los registros. Se borraba de todas partes toda referencia a lo que hubiera hecho y su paso por la vida quedaba totalmente anulado, como si jamás hubiera existido. Para esto se empleaba la palabra vaporizado. Winston siguió una especie de histeria al pensar estas cosas. Empezó a escribir rápidamente y con muy mala letra: me matarán, ya no me importa, me matarán, me dispararán en la nuca, me da lo mismo, abajo el gran hermano, siempre lo matan a uno por la nuca, no me importa, abajo el gran hermano. Se echó hacia atrás en la silla, un poco avergonzado de sí mismo, y dejó la pluma sobre la mesa. De repente, se sobresaltó espantosamente. Habían llamado a la puerta. ¡Tan pronto! Siguió sentado inmóvil, como un ratón asustado, con la tonta esperanza de quien fuese se marchara a ver que no la abrían. Pero no. La llamada se repitió. Lo peor que podía hacer Winston era tardar en abrir. Le redoblaba el corazón como un tambor, pero es muy probable que sus facciones, a fuerza de la costumbre, resultaran inexpresivas. Se levantó y se acercó pesadamente a la puerta. Y así concluye el capítulo 1 de esta interesante novela, que, como se darán cuenta, es bastante diferente de lo que suelo leer y de lo que tengo en el canal, pero como me la sugirieron, aquí está. Espero que les guste y bueno, cualquier comentario que quieran hacer al respecto, ya hayan escuchado de esta novela, ya la habían leído. Si aún no me siguen, los invito a que me sigan. Hay bastante contenido del que pueden disfrutar aquí en mi TikTok. Tengo varios cuentos, varios poemas, todo disponible. Vamos a continuar. De la oscuridad política pasamos a otra clase de penumbra, más íntima y más silenciosa. Virginia Woolf
nos conduce a una casa habitada por la ausencia y por el amor que se niega a desaparecer. La casa embrujada no es un relato de terror, en el sentido clásico. Es un susurro, un temblor en el aire, un poema en prosa sobre la permanencia del afecto más allá de la muerte. Escuchemos sus fantasmas, que son al mismo tiempo recuerdos y promesas. Con ustedes, Una casa encantada, también conocido como Una casa embrujada. A cualquier hora que despertaras, siempre había una puerta balanceándose. Iban de habitación en habitación, tomados de la mano, levantando aquí, abriendo allá, asegurándose. Una pareja de fantasmas. Aquí lo dejamos, dijo ella. Y él agregó, oh, pero aquí también. Está arriba, murmuró ella. Y en el jardín, susurró él. Con cuidado, dijeron, o los despertaremos. Oh, pero no nos despertaban. Estaban buscándolo, estaban abriendo la cortina. Podíamos decir, y seguiríamos leyendo 1 o 2 páginas. Ahora lo encontraron, estaba segura, y detenía el lápiz en el margen. Y después, cansada de leer, me levantaba y veía con mis propios ojos la casa vacía, las puertas abiertas. Solo se escuchaban las palomas, rebosantes de alegría, y el zumbido de la máquina de trillar andando en la granja. ¿A qué he venido? ¿Qué pretendía encontrar? Mis manos estaban vacías. Tal vez sea arriba después de todo. En el altillo estaban las manzanas. Bajó otra vez. En el jardín, la quietud de siempre. Solo el libro se había caído al césped. Pero lo habían encontrado en la sala. No es que uno pudiera verlos. Los cristales de la ventana reflejaban las manzanas, reflejaban las rosas. Todas las hojas se veían verdes en los cristales. Si se movía en la sala la manzana, mostraba su costado amarillo. Aún, un instante después, si la puerta se abría, se desparramaba por el piso, se trepaba por las paredes, colgaba del techo. ¡Qué cosa! Mis manos estaban vacías. La sombra de un tordo cruzó la alfombra. Desde el más profundo de los silencios se escuchó un sonido alegre. ¡A salvo! ¡A salvo! ¡A salvo! El pulso de la casa latía con tranquilidad. El tesoro está enterrado. La habitación. El pulso se detuvo de repente. ¿Ese era el tesoro enterrado? Un momento después, la luz se extinguió. Estábamos en el jardín entonces, pero los árboles se removían para atrapar el último rayo de sol, tan bello, tan extraño, hundiéndose lentamente bajo la superficie. El rayo que buscaba siempre se apagaba detrás del cristal. El cristal era la muerte. La muerte estaba entre nosotros. Alcanzó a la mujer primero, hacía cientos de años. La casa quedó vacía, las ventanas selladas, las habitaciones oscuras. La dejó, se fue hacia el norte, hacia el este, vio salir a las estrellas en el cielo del sur. Buscó la casa, la encontró abandonada bajo las colinas. ¡A salvo! ¡A salvo! ¡A salvo! El pulso de la casa latía con alegría. El tesoro es tuyo. El viento ruge por la avenida. Los árboles se balancean de un lado a otro. Los rayos de luna caen intensos sobre la lluvia. Pero la luz de la lámpara cae directo desde la ventana. La vela arde recta, inmóvil. Deambulan por la casa, abren las ventanas, susurran para no despertarnos. La pareja de fantasmas busca su contento. Aquí dormíamos, dijo ella. Y él agregó, besos infinitos, caminar por la mañana, el plateado entre los árboles, arriba, en el jardín. Al llegar el verano, durante las nevadas de invierno, las puertas se cierran a la distancia, despacio como el latido de un corazón. Se acercan, se detienen en la entrada. El viento sopla, las plateadas gotas de lluvia se deslizan por la ventana. Nuestros ojos se oscurecen, no escuchamos pasos detrás. No vemos ninguna mujer extender su manto fantasmal. Él lleva la linterna. ¡Mira!, susurra él, profundamente dormida. Hay amor en sus labios. Inclinándose,
cargando la lámpara plateada sobre nosotros, nos miran durante un largo rato. El viento sopla fuerte, la vela se inclina apenas. Salvajes rayos de luna cruzan el suelo y la pared, y, al chocarse, iluminan los rostros inclinados, los rostros cavilosos, los rostros que buscan a los durmientes y a su felicidad escondida. ¡A salvo! ¡A salvo! ¡A salvo! El corazón de la casa late orgulloso. ¡Tantos años! Susurra él. Y me has vuelto a encontrar. Aquí, murmura ella, durmiendo, en el jardín leyendo, riendo, llevando las manzanas al altillo. Aquí dejamos nuestro tesoro. Inclinados, sus luces me hicieron abrir los ojos. ¡A salvo! ¡A salvo! ¡A salvo! El pulso de la casa late con fuerza. Me despierto y digo: «Oh, este es tu tesoro enterrado, la luz del corazón». Y así termina este pequeño y tierno y no tan terrorífico relato de Virginia Woolf. Cuéntenme, ¿qué les pareció el relato? ¿Ya lo habían escuchado? ¿Ubican a Virginia Woolf? ¿Han leído algo de ella? Los leo en los comentarios. Los invito a seguirme. Aquí leo poemas, cuentos, libros de distintos autores, clásicos y modernos, de todo un poco. Así que por favor, síganme, les va a gustar. Así que sería todo de mi parte. Pasen una excelente noche, un excelente fin de semana. Nos vemos. Bonita noche. Bye.